¿Qué significa aquella advertencia de Gustavo Petro de libertad o muerte? O muerte. Una amenaza al Congreso de Colombia. ¿Eso para dónde va? Las cosas desde lejos se ven mejor, porque el panorama está más despejado. Y lo ve mejor un hombre tan visionario y tan capaz de análisis como nuestro amigo Eduardo Mackenzie. Profesor Mackenzie, muy buenos días. Ministro Fernando Londoño, buenos días para usted. Me encanta verlo y oírlo. Yo no sé si el sonido lo está recibiendo bien. Perfectamente. ¿Sí me oye? Sí, señor, Muy perfectamente. Bien. Profesor Mackenzie, ¿qué es esto de libertad o muerte? ¿Cómo ve usted las cosas desde París? Pues yo creo que hay que ligar dos elementos importantes. Una cosa es el discurso y lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar el 1 de mayo, y otro es la carta de Álvaro Leiva Durán, la segunda carta que le envía al presidente Petro. Esas dos cosas son de la mayor importancia, hay que analizarlas muy en detalle, no hay que adoptar la posición que yo escuché en una radio de Bogotá, en el sentido de que es una colección de chismes lo que dice Álvaro Leiva Durán, y por lo tanto si se califica así como una colección de chismes, pues entonces no hay nada que analizar, no hay nada que ver, no hay nada que racionalizar desde el punto de vista del pensamiento político y de la acción política que requiere el país en estos momentos. Entonces, no, yo creo que son dos cosas de una gran importancia. Lo del 1 de mayo, hay un simbolismo allí. Petro utiliza la metáfora y los símbolos para decir cosas que no podría decir de manera directa. El primer símbolo es la aparición de esa bandera de la campaña libertadora en Venezuela en 1813. Es la bandera que Briceño y Bolívar y Arismendi inventaron para declarar la guerra a muerte, que fue una fase muy mala de la lucha de la independencia en Venezuela y en el resto del continente, porque ese enfoque de guerra a muerte fue casi que termina con la lucha de la independencia, porque eso condujo a una guerra civil, a una guerra de razas en Venezuela, que casi que le da la posibilidad a los españoles de reconquistar el poder definitivamente. En todo caso, la Segunda República Venezolana se derrumbó gracias a esa guerra civil de razas que fue producida por esa consigna absurda de Bolívar y de los otros libertadores, pues de ese momento, y el símbolo de eso fue esa bandera. Es muy extraño que Petro haya sacado a relucir esa bandera de guerra a muerte. Y lo que está diciendo, en mi opinión, es decir, el país no saca nada con meter la cabeza en la tierra y no ver las cosas. Petro está mostrando, está hablando bien decir, a través de metáforas, pero está diciendo cosas y está diciendo cosas gravísimas que hay que asimilar. Eso, lo de la guerra a muerte, quiere decir que hay una nueva fase del proceso revolucionario que él dirige en Colombia, que es una nueva fase de acción violenta contra el país en general. Hay que interpretarlo así. Cuando él habla de que el Congreso son todos unos traidores porque no aprueban sus reformas, él está anunciando que el Congreso es un obstáculo para él, para su proceso revolucionario, y que por lo tanto los va a cerrar, y los va a cerrar por la fuerza, utilizando la fuerza. Es muy grave lo que él dice, pero es muy interesante que lo diga, porque también esa declaración extraordinaria, extravagante de Petro,
muestra que él está reconociendo que vive una fase de agonía de su gobierno, de su régimen. Él está aislado en lo interno y en lo externo. No es sino ver las riñas internas que hay dentro de su propio gobierno, ministros importantísimos como el Interior y la canciller que se disputan de una manera bestial, durísima. Eh, es un gobierno que, como yo lo caractericé en algunos artículos de hace algunas semanas, es un gobierno agonizante. En ese contexto hay que ver la carta de Álvaro Leiva Durán. No es un santo de mi devoción, el señor Álvaro Leiva Durán. Yo conozco muy bien su trayectoria política, pero veo que él se atreve a decir cosas en esa carta de una extraordinaria importancia para el país. Él no solamente, es decir, no hay que tomar como parte principal la cosa de las anécdotas, de los desplantes, de las escapadas, de las desapariciones de Gustavo Petro en Europa y en otros países, sino que hay que tener en cuenta lo que dice el ex canciller en la parte final de su carta de 4 páginas, eh, donde dice que ha llegado el momento de reconsiderar la, la situación de Petro ante la presidencia de la República. Es el momento, en vista de que es una persona que está, seguro, enferma, y él lo plantea de una manera muy, muy importante. Yo creo que si las cosas no se mueven en esta coyuntura, si no hay pasos decisivos en este sentido, el país va a tener que sufrir muchísimo, y que va a seguir siendo un país sin constitución, porque Petro ha destruido completamente la constitución y lo ha hecho por la vía de los hechos. Él no respeta las instituciones, él abolió la división de los 3 poderes, él abolió los pesos y contrapesos, él hace lo que se le da la gana con el país porque el país está dejando hacer lo que él quiere hacer. El país, sobre todo la oposición, yo soy muy crítico de la manera como la llamada oposición política al gobierno de Petro está actuando, está completamente en las nubes, completamente en babia, pensando en una campaña electoral en 26 que la van a ganar fácilmente porque, en fin, ellos sueñan con eso, están embolatados en ese cuento y mientras tanto el campo de lo que debía unirse, que es la oposición, está cada vez más disperso, con más recelos, con más celos los unos a los otros, con más candidatos, en fin. La oposición en esas condiciones está haciendo el juego que quiso que hiciera la oposición, que Petro quiso que hiciera. Cuando él abre ese abanico y habla de la posibilidad de unas elecciones y de una precandidatura y todo eso, él destapa ese juego y todo el mundo se va por allí y todo el mundo está embolatado en esa cuestión. Cuando lo que debería hacer el país es lo contrario, es buscar una unidad, tratar de resumir en un documento corto, sintético, las reivindicaciones de salvación nacional de Colombia y buscar cómo unir un liderato, cómo dejar de lado esos celos y esas ambiciones personales y cómo montar un equipo que dirija un proceso constitucional de destitución del presidente de la República, porque Petro ha demostrado él mismo en múltiples ocasiones y casi todos los días lo demuestra, él está en incapacidad de dirigir un país como Colombia. Colombia es un país importantísimo en el continente americano y en el mundo, y él está jugando a, a satisfacer unas ideas confusas que tiene, tanto de la vida política interna de un país como de las cuestiones incluso de la ecología mundial. Él no domina ninguno de esos temas, él improvisa unas cosas que llaman la atención en muchas cancillerías en Europa, por ejemplo aquí en Francia,
algunas personas me dicen, pero no entendemos absolutamente nada de lo que él dice en cualquier materia que él aborda. Entonces, es el momento de que el país reflexione un poco y le haga frente a esta situación planteando el problema del poder, pero ya mismo, no esperando al 26, no esperando a unas elecciones que no, estoy completamente convencido de que no va a haber ninguna elección, porque en un país en donde no hay electores, en donde no hay voto en papel, en donde hay una maquinita que es la que define cuántos votos obtuvo esta candidatura y esta otra, como es lo que ocurrió en la elección pasada, una máquina digital programada en España por amigos de Petro, una máquina sofisticadísima que nadie pudo penetrar al interior para ver cómo estaban la programación de esos sistemas. Entonces, hemos caído en esa cuestión, fuera de que hay ese elemento del sistema electrónico de votación, hay todo lo que se sabe acerca del manejo de dineros en esa campaña. Yo creo que hay que abordar y presionar a los organismos competentes que tienen esas pruebas y están llamados por la Constitución a pronunciarse frente a eso. Hay que hacerlo, hay que ejercer una presión para que eso avance, porque el país no puede continuar como está en las manos en que está. Yo no entiendo cómo todavía creen que el gobierno de Petro es un gobierno como los otros que hemos tenido antes. Un gobierno de Carlos Lleras Restrepo, o de Turbay Ayala, o de Guillermo León Valencia. No, es pues otra cosa completamente diferente. Es un sistema que está destinado a autocontinuarse por los medios que sean, legales o ilegales. El país y el momento es propicio para entrar a valorar, a examinar y a tomar decisiones en ese terreno. Pues, profesor, mayor claridad es imposible. Y el que quiera oír, que oiga, y el que quiera entender, que entienda. La situación es así, el momento es ese, y usted tiene toda la razón. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por mostrarnos el camino que tenemos que recorrer inmediatamente, no para mañana. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, ministro Fernando Londoño. Era el profesor Eduardo Mackenzie, un analista político excepcional, vive en París, ve las cosas como las ve y viene insistiendo en lo que viene insistiendo. Esto no es un momento como cualquier otro, este no es un gobierno como cualquier otro, este no es un peligro como otros que hubiéramos tenido en la vida republicana. Estamos viviendo un momento crítico en la historia de Colombia. Eduardo Mackenzie estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y recuerden ustedes compartir este programa en todas las plataformas digitales. Den like, así como nos lo sugiere Mauricio Ardila. Gracias, Mauricio, por el mensaje. Avanzamos. Esta es la hora de la verdad. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.